ti es a quien más vamos a mirar, así que tienes que hacerlo muy bien. ¿Ya habéis llegado? Bueno, pues... Traje a este niño a casa. Usted está en el Consejo Judío. Usted ayuda a elaborar esas listas. Daniel, no levantes la voz. Pero usted lo ha dicho, no es momento de callar, no es la hora de los mansos. Con Korczak te encuentras con que de repente es un ser que destaca, no, que sobresale en todo lo que era en su momento determinado, el momento que se estaba viviendo. Todas las frases que se dicen en el espectáculo son frases de Korczak, que esto es importante también, no hemos hecho una ficción. Si ellos nos aíslan del mundo, nosotros nos aislaremos de ellos. No es literatura, ¿no? Este hombre de repente ha existido, ha creado una serie de orfanatos, ha dado la vida por los niños, pero la vida literalmente y también la vida cada día a día, como él decía, ¿no? Que lo más fácil es morir por una idea, que lo difícil es vivir cada día, y él lo hizo. ¡Basta, he dicho! Pentsatu nun oso interesgarria zala. Ez bakarrik kontatzeko zein zan eta denok ezagutzeko, baizik eta nola planteatuta zegoen baita ere. Niretzako garrantzitsua izan da proiektu honetan egitea beste espazio batean, oain ensaiatzen ari garen gaina espazioan ez, eta ikustea nola bizi ziren ume hauek orfanato batean. Porque si a ti, Elian, o a ti, Esther, Emanuel, Natalia, Janek, Silvia, si algo malo te ocurre, Alexander, algo malo me ocurrirá a mí. Era una manera, ya digo, de vincular una historia de 1942, pero traerla al 2016 y decir, por favor, los derechos humanos siguen estando violados. Inculca a los niños que tienen unos derechos, pero también que tienen unas responsabilidades. Janusz Korczak enseña compromiso, enseña coherencia, enseña contundencia. Se dedican a lo más difícil, a lo más débil. Que no hace falta que lo engordemos, ni que le atribuyamos cosas que no, es que esto es lo que él hizo. En historias de sacrificios son falsas y engañosas. ¡Estamos preparados! Muy bien. Señor Cherniakov, el espectáculo va a comenzar.